Componentes de los carbohidratos. Los carbohidratos también pueden ser llamados glúcidos, hidratos de carbono o azúcares. Estos se componen por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son la principal fuente de energía para los seres vivos, en otras palabras, el combustible para nuestro cuerpo. Aquí voy a abrir un paréntesis para aclarar que la principal fuente de energía en caninos son las proteínas y grasas. Los carbohidratos es algo que a ellos se les deben de dar de forma moderada. Estos se clasifican en tres: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son formados por una molécula de azúcar. Tienen de 3 a 10 carbonos y los más importantes son de 5 a 6 carbonos. Un ejemplo de 5 carbonos es la ribosa y de 6 la glucosa. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. El ejemplo aquí que voy a dar es la sacarosa que está formada por la glucosa y la fructosa. Los polisacáridos es la unión de una gran cantidad de azúcares simples. Estos azúcares simples vienen siendo los monosacáridos y los disacáridos. Estos pueden estar formados de forma lineal o de forma ramificada, y un ejemplo de un polisacárido importante es el glucógeno. Lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque su contenido de oxígeno es menor en comparación con el de los carbohidratos. Son fundamentales en el cuerpo ya que se utilizan como fuente de energía, se almacenan en la grasa para uso futuro y sirven como mensajeros químicos en forma de hormonas. Se clasifican en grasas neutras, triglicéridos, compuestas por una molécula de glicerol y tres ácidos grasos, forman parte de una reacción de síntesis por deshidratación librando el agua en el proceso y pueden ser saturados o insaturados. Los fosfolípidos tienen una estructura similar a la de los triglicéridos, pero con un grupo fosfato en lugar de uno de los ácidos grasos. Tienen una cabeza polar hidrofílica y colas no polares hidrofóbicas. Los esteroides están formados por 4 anillos de carbono interconectados, son hidrofóbicos y no polares, con poca cantidad de oxígeno en su estructura. Incluyen colesterol, que es el precursor de hormonas esteroides, sales biliares y vitamina D. Los eicosanoides están derivados del ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos, y actúan como moléculas reguladoras en procesos biológicos. Se clasifican en prostaglandinas, que median la inflamación y la percepción del dolor, tromboxanos, que intervienen en la coagulación sanguínea, y leucotrienos, que regulan la respuesta inmune y la broncoconstricción. Las vitaminas liposolubles son almacenadas en el hígado y en el tejido graso, y sus funciones principales son: la vitamina A es importante para la visión y el crecimiento celular, la vitamina D favorece la absorción de calcio y fósforo, la vitamina E es un antioxidante que protege las membranas celulares y la vitamina K es esencial para la coagulación sanguínea. Componentes de las proteínas. Las proteínas están compuestas por varios componentes básicos y organizacionales. Como número 1 tenemos los aminoácidos. Cada proteína está formada por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, y cada aminoácido tiene un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena variable lateral de grupo R que determina la identidad y propiedades del aminoácido. Como número 2 tenemos los enlaces peptídicos. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, reacción de condensación, para formar cadenas polipeptídicas. Como lo podemos ver en la imagen, el aminoácido 1 se une con el aminoácido 2 y estos pues forman el enlace peptídico. Como número 3 tenemos los niveles de estructura. La organización de una proteína se describe en distintos niveles. Como número 1 tenemos la estructura primaria, que es la secuencia lineal de aminoácidos. Como número 2 la estructura secundaria, que son los plegamentos locales como hélices alfa y láminas beta. Como número 3 tenemos la estructura terciaria, que es la conformación tridimensional completa de la cadena. Como número 4, la estructura cuaternaria, que es el ensamblaje de dos o más cadenas polipeptídicas, o sea, las subunidades en proteínas oligoméricas. Como número 4, tenemos los grupos prostéticos y componentes no proteicos en algunas proteínas conjugadas. Algunas proteínas no son simples, sino conjugadas. En estos casos, la cadena polipeptídica se une con otros componentes como carbohidratos, que serían las glucoproteínas, como lo podemos ver en la imagen 1, los lípidos, que son los lipoproteínas, como lo podemos ver en la imagen 2, los iones metálicos, que son las metaloproteínas, como lo podemos ver en la imagen 3, y los ácidos nucleicos, que son las nucleoproteínas, que se muestran en la imagen 4. Bueno, los aminoácidos, los enlaces peptídicos, los niveles de estructura y los grupos prostéticos y componentes no proteicos en proteínas conjugadas, pues una combinación de estos es lo que dota a cada proteína de su forma y sus funciones únicas. Ahora vamos a hablar sobre unas moléculas súper fascinantes y esenciales para nosotros, los cuales son los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son macromoléculas que almacenan y transmiten la información genética, la cual es necesaria para el funcionamiento del desarrollo de todos los seres vivos. Y existen dos tipos principales, el DNA y el RNA, y cada uno tiene pues sus características muy importantes. En primer lugar está el DNA. El DNA es la molécula que guarda todas las instrucciones de la vida y está formado por dos cadenas que se enrollan entre sí formando una doble hélice. Cada cadena está compuesta por un azúcar, un grupo fosfato y un par de bases nitrogenadas que pueden ser ya sea adenina-timina o guanina-citosina.
Esta estructura pues no solo guarda la información genética, sino que también asegura su transmisión de una célula a otra a través de la replicación. O sea, que sin el ADN no habría herencia, ni diversidad, ni la capacidad de nuestros organismos para mantenerse y para adaptarse. Y por otra parte está el RNA o ácido ribonucleico. Este actúa como un mensajero, un ejecutor y también como un traductor, es decir, es una molécula muy versátil. Y lleva a cabo todas las instrucciones del DNA. Esta molécula pues también tiene diferentes tipos. Existe el RNA mensajero, el cual lleva las instrucciones del DNA a los ribosomas, y también es el RNA de transferencia, el cual ayuda a ensamblar a los aminoácidos para formar proteínas. Y finalmente está el RNA ribosómico, el cual pues forma parte esencial de la estructura de los ribosomas. Y un dato muy importante es que ambas moléculas participan en el famoso dogma central de la biología molecular, el cual es una teoría que explica el flujo de información genética en las células. En esta teoría se postula que la información génica es contenida en el DNA y se utiliza para crear proteínas, pero antes de esto el DNA se tiene que transcribir a RNA y posteriormente este RNA se traduce ahora sí a proteínas. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta información? Bueno, porque cada célula de nuestro cuerpo utiliza estas instrucciones, pues como ya mencionamos antes, para producir proteínas, las cuales son las responsables de casi todas las funciones vitales, desde la contracción muscular, el transporte de oxígeno, la regulación de hormonas, la expresión de algunos genes, el mecanismo de adaptación y respuesta, o bien se puede utilizar para la investigación, ya sea de mutaciones genéticas, y esto mismo nos ayuda también a desarrollar terapias dirigidas. En resumen, se puede decir que los ácidos nucleicos son mucho más que simples cadenas de moléculas, son prácticamente los arquitectos de nuestra existencia. Las funciones de proteínas corporales. Las proteínas son consideradas como las moléculas orgánicas más abundantes en el cuerpo, como por ejemplo las proteínas funcionales o globulares, como la reacción química, que así como las proteínas de enzima, las cuales son esenciales para cualquier reacción bioquímica en el cuerpo. El transporte de moléculas, como la hemoglobina, que transporta oxígeno en la sangre. Regulación de metabolismo, hormonas peptídicas que regulan la actividad metabólica, su crecimiento y desarrollo. Y el sistema inmune, como los anticuerpos, que son proteínas creadas por células inmunológicas que reconocen sustancias extrañas. También obtenemos a las proteínas estructurales o fibrosas, así como el marco estructural, al que al igual que el colágeno, el cual da fuerzas a los huesos, tendones, ligamentos, entre otros. El movimiento físico, refiriéndose a la actina y miosina, las cuales son proteínas contractibles utilizadas en el músculo y utilizadas como transporte intercelular. También tenemos a las proteínas mensajeras. Estas se consideran como transmisión, las cuales transmiten para coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y órganos. Las enzimas son proteínas especializadas que desempeñan un papel fundamental en casi todos los procesos celulares. Estas proteínas actúan como catalizadores biológicos, lo que significa que aceleran las reacciones sin consumirse en el proceso. Sin las enzimas, las reacciones químicas en las células serían demasiado lentas para sostener la vida. Algunas acciones importantes de las enzimas son síntesis de proteínas. Las enzimas en el ribosoma rompen el enlace entre el tRN y el aminoácido que transporta. Luego crean un enlace peptídico para unir el aminoácido a su nuevo vecino en el sitio activo del ribosoma. Este proceso continúa a medida que el ribosoma avanza a lo largo de la cadena de mARN, formando una cadena peptídica. Enzimas en la replicación del ADN. ADN polimerasa 3. Coloca nucleótidos complementarios y los une covalentemente, ensamblando la mayor parte de la nueva hebra. ADN ligasa. Une fragmentos de la hebra discontinua. ADN polimerasa 1. Reemplaza el ARN con nucleótidos de ADN. Enzimas en la digestión celular. Los lisosomas vacían sus enzimas digestivas en las vesículas para descomponer su contenido, permitiendo la difusión de moléculas pequeñas en el citoplasma. ARN polimerasa en la transcripción. Es una enzima que se une al ADN separando la doble hélice y exponiendo las bases nitrogenadas del gen. Coordina la unión de nucleótidos de ARN con las bases complementarias del ADN, formando una cadena de mARN. ATP-ASA en el transporte celular. Descompone ATP en la membrana celular para liberar energía, utilizando en el transporte activo de iones como sodio y potasio, manteniendo el equilibrio iónico y el potencial de membrana.